Embajador, durante este cerca de un mes que el presidente Barack Obama declaró una emergencia humanitaria cuando era claro que el número de menores había ya rebasado por completo la capacidad instalada tanto de la patrulla fronteriza como del Departamento de Salud, que es el encargado por la ley estadounidense de cuidar de menores que no son acompañados. Ha habido mucho. ¿Usted cree, primero que todo, que el presidente, que la Casa Blanca y que el Departamento de Seguridad Nacional esperaron demasiado para declarar una emergencia cuando se sabía ya, por ejemplo, desde el mes de octubre, que el número de estos menores iba a rebasar la capacidad? Mire, eso ya solo ellos lo podrían responder realmente porque ellos son los que conocen cuál es su capacidad, ¿verdad? Nosotros lo que vemos son los efectos. Y esto es un fenómeno que no es de octubre, perdóneme, esto ya tiene 3 años en que año con año el número de menores no acompañados va subiendo. Lo que hemos tenido en los últimos 4 o 5 meses es una especie de ola mucho más grande, que es lo que ha hecho superar totalmente la capacidad que ellos tenían para atender este tipo de personas detenidas en la frontera. Ahora, yo creo que también hay que tomar en cuenta la declaratoria de emergencia humanitaria en este caso, es porque por la ley norteamericana eso le permite al gobierno de los Estados Unidos hacer uso de instalaciones y recursos que normalmente no pueden hacer uso, que es lo que siempre pasa, ¿verdad? Cuando hay una inundación muy grande, el gobernador le pide al gobierno federal que declare la emergencia, porque eso le da acceso pues a una serie de recursos de emergencia, porque para eso están hechos, que es lo que ha sucedido en este caso. Ahora, como suele suceder aquí en Washington, también esta situación ha desencadenado un juego de culpas. Algunos sectores en el Partido Republicano aseguran que la política migratoria del presidente, sobre todo en la adjudicación del DACA, de este permiso temporal que tienen los jóvenes que fueron traídos antes de cumplir los 16 años a este país, y también un poco la ambigüedad de los mensajes desde la administración Obama, son los que causaron que esta cantidad de jóvenes decidieran cruzar un camino de miles de kilómetros, un camino además plagado de cualquier tipo de peligros y de riesgos que corren sobre todo los más vulnerables, que son los menores de edad. Hay que aclarar que según las cifras de la patrulla fronteriza, una de las cosas que más le llamó la atención era que estaban cruzando niños menores de 13 años. Antes de eso se veía que por general la edad mínima era de 17 cuando trataban de cruzar. ¿Usted cree que de alguna manera eso pudo haber incentivado esta ola nueva, masiva de gente? El que hubiera noticias desde acá, usted sabe, el boca a boca, sobre todo en nuestros países, funciona muy bien, y que eso hubiera de alguna manera incentivado sobre todo a los padres, que son en muchas maneras quienes se encargan de desembolsar el dinero para que esos niños puedan venir, lo hicieran. Aquí hay varios niveles, dijéramos, de influencia en el fenómeno. Están los niveles, llamémosle, más estructurales. El hecho de que hay un problema de seguridad en los 3 países nuestros y que a veces cuando ya los menores toman 13, 14 años, tienen peligro de que se los maten las maras o que se los recluten las maras en forma forzosa, es decir, los gangs. Ese es un fenómeno. El otro es razones estructurales, oportunidades para poder desarrollar pues, una vida digna que los jóvenes a veces no encuentran posibilidades de trabajo y este tipo de cosas. Pero también hay otro elemento, y es un elemento más coyuntural, los coyotes. El coyote es el que trae a los niños, ¿verdad? Estos coyotes suelen salir del mismo pueblo de donde traen los niños. Los conocen en el pueblo porque no solo han traído adultos, sino que también a veces llevan y traen encomiendas. Incluso hay redes de coyotes que se especializan en menores y que se anuncian precisamente dándole una garantía al padre de que van a traer a su niño sin que le pase nada en la frontera, ¿no? Ahora, estos coyotes allá, lo que le están diciendo a la gente es que a los niños aquí entran y cuando entran ya todo está arreglado.
porque no los pueden deportar, se los van a entregar a los papás, aunque los agarre la policía de la frontera, dicen, se los van a entregar, se los tienen que entregar, además los tienen en lugares bien bonitos, donde pueden comer, etcétera, etcétera. Jugar y todo. O sea, les ponen una especie de versión chiquita del sueño americano que las familias en nuestros países han estado viendo por años a través de las películas de Hollywood, ¿me entiende? Entonces, eso crea una situación. Es una tormenta perfecta. Si pero se quiere, además, aquí hay un elemento que hay que señalar. Los coyotes están utilizando a los menores para poder hacer mejor, dijéramos, su trabajo. ¿En qué consiste esto? En que, por ejemplo, cuando se está moviendo un grupo acercándose a la frontera, muy fácilmente lo detectan, porque tienen ya un sistema en la frontera de cámaras de televisión que perfectamente controlan todo esto. Yo he visto en lugares, son como 40 pantallas de televisión y apenas hay movimiento, el programa hace que esa pantalla pase a la pantalla grande. Claro, los detectores de Ahí movimiento. los detectan. Si detectan que es un animal, por ejemplo, el que está haciendo el movimiento, no importa. Pero si es un grupo, inmediatamente avisan a la patrulla dónde está el lugar de posible ingreso. La patrulla los está esperando. ¿Qué hacen entonces algunos coyotes? No todos, pero algunos. Que a los menores que traen les dicen, miren, corran, esos señores los van a atender, esos señores los van a recoger. Entonces los niños corren, la patrulla entonces, que a veces son 4 o 5 que están ahí para Claro. eso, con 7, 8 menores tienen que recogerlos, agarrarlos y todo eso, y eso aprovechan los coyotes, ya sea para regresarse si no ven posibilidades o para correr y poder entrar a los adultos. O sea que todo eso está pasando ahora. Los coyotes le están diciendo a nuestra gente cosas que no son ciertas, pero además están utilizando a los menores de esa manera tan, a mi juicio, vil. Ahora, embajador, dentro de todo este debate que se ha generado en Washington, ha habido incluso gente del Partido Demócrata que ha tenido palabras muy duras para gobiernos como el suyo, para gobiernos como el de Guatemala y el de Honduras. Entre ellos, la semana pasada, el congresista Luis Gutiérrez, que es el principal abanderado de la reforma migratoria, tuvo estas palabras para los gobiernos de los países de Centroamérica. Veamos. No decirle la verdad en los países de donde vienen los niños y las familias es ayudar a los traficantes de drogas, es ayudar a los traficantes humanos, porque ellos se aprovechan de la mala información para así ir y decirle a la gente, ven. Palabras fuertes del congresista Gutiérrez. Dice que los gobiernos como el suyo no están haciendo lo necesario, que no le están informando a la gente de esas estafas que usted ha ya explicado de manera muy clara y que tampoco los gobiernos están haciendo lo suficiente para explicarles que el traer a un niño de manos de un coyote, que es la palabra que se usa en Centroamérica, es ponerlo en manos del crimen organizado. Toda esta cuestión de quién tiene la culpa, yo creo que no es ni el momento, ni va a ser el momento, sino hasta dentro de unos años para ver, porque lo que vamos a encontrar que aquí lo que hay es culpa compartida. Nosotros como gobierno, como país, tenemos responsabilidad en esto, pero también recuerde una cosa, el problema de los gangs en El Salvador, las maras, se originó aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Las 2 maras más grandes de mi país llevan nombre de calles de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque se fundaron aquí en Estados Unidos. Entonces, y fue la política de Estados Unidos de agarrar a esa gente y empezar a tirarla al país lo que nos trasladó el problema a nosotros. O sea que en ese sentido no hablemos de que este es el culpable ni apuntemos dedos, porque vamos a acabar apuntándonos los dos. Sin embargo, ¿usted cree que el punto que hace el congresista Gutiérrez y que también hicieron varios senadores demócratas la semana pasada es que los gobiernos no están haciendo lo suficiente para informarle a la gente con esa claridad diáfana que usted tiene, que en pocos minutos nos explicó qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están haciendo los coyotes, cómo se están aprovechando de la ignorancia de la gente? ¿Usted cree que los gobiernos tienen que hacer más para explicarle a la gente? Yo sí creo que tenemos que hacer más en nuestros países, como tenemos que hacer más para combatir la pobreza, para combatir la falta de empleos, para reducir el papel de las maras en nuestra sociedad. Tenemos que hacer más y eso es lo que estamos tratando de hacer. Le pongo el caso nuestro, El Salvador, que es del que yo puedo hablar. Nosotros tenemos un programa que se llama Si estás pensando migrar,
tienes que informarte primero. Y allí a los jóvenes en las escuelas les damos la información. ¿Qué pasa en el trayecto por México? ¿Qué pasa con la ley de Estados Unidos? Ahí se les dice claramente, si usted entra, usted ya no entra en la reforma. Exacto, se le explica todo. Empezamos el programa, lo llevamos en 3 municipios y entonces se nos acabó el dinero. Nosotros estamos planteando desde hace ya más de 1 año y medio que quisiéramos que se nos apoyara para poder extender ese proyecto. Tenemos todo listo. Yo se lo entregué a la gente del caucus hispano, sí. El día en que nos reunimos, le encontré y uno de ellos salió diciendo, mira, El Salvador tiene un programa fantástico, porque vio el material con el que estamos trabajando. Hablando precisamente de cómo combatir el origen, las causas en el lugar donde se origina, que son los 3 países, estamos hablando específicamente de El Salvador, porque es el gobierno al que usted representa. Esta semana que pasó, el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estuvo en Guatemala y se reunió con 2 presidentes, entre ellos Salvador Sánchez Serén, el presidente de El Salvador. Ofreció un refuerzo presupuestario que para El Salvador serían alrededor de $28 millones. Una cifra un poco menor para Honduras, que es el país de donde proviene la mayoría y que tiene la situación de violencia peor del mundo, y un poco más para Guatemala. ¿Usted cree que es suficiente llegar con un paquete con esa cantidad a países como los nuestros? Bueno, mire, siempre toda ayuda que se nos dé para enfrentar estos problemas es agradecida. Pero una cosa es agradecer la ayuda que me den y otra cosa es decir que con esto es suficiente. No, no es suficiente. Lo invito a que veamos qué fue lo que dijo el vicepresidente Biden en esa conferencia de prensa en Guatemala. The thing that was most welcome and appreciated, there were no demands. No hubo demandas, a diferencia de lo que podría haber ocurrido hace 15 años cuando nos sentábamos en reuniones y nos decían que era nuestra responsabilidad, que la culpa era nuestra y nos exigían que hiciéramos algo. Esta vez no hubo demandas. Encontré un sentimiento de responsabilidad compartida. Hablamos entre todos sobre lo que convendría hacer entre todos. No voy a dar detalles, pero escuché a varios líderes reconocer que podrían poner más de su parte para controlar la situación. El vicepresidente Biden dice que los gobiernos reconocen la responsabilidad que tienen de ser los países emisores de esta gran ola de migrantes, que en este caso es obviamente la población más vulnerable, los menores. Hablando de reconocer esa responsabilidad, pero también de la responsabilidad que tiene Estados Unidos como el imán de todos esos migrantes, ¿cree que se está respondiendo bien? Primero, con la forma en que se está haciendo desde acá, y segundo, con mandar al vicepresidente a Centroamérica con un paquete de ayuda que en la prensa local fue tildado como de casi irrisorio, o sea, por las cantidades que estábamos hablando y de un problema de la magnitud de la que estamos hablando. Yo creo que el problema es muy complejo. No se va a resolver solo con dinero, pero sin dinero y sin cooperación externa, muy difícilmente lo vamos a poder resolver solo con nuestros recursos, que por lo general no son muchos. En ese sentido, el presidente Sánchez, nuestro presidente, lo planteó con claridad al señor Biden. Le dijo, mire, le pido 3 cosas. 1, que me ayude con el diálogo nacional. ¿Por qué? Porque la solución tiene que venir principalmente de adentro. Y lo primero que tenemos que hacer los salvadoreños es ponernos de acuerdo bien. Segundo, síganme apoyando y profundicemos el Asocio para el Crecimiento, Partnership for Growth, ¿ya? Que es un programa que nos ha dado la administración Obama para el caso de El Salvador. Y tercero, por favor, apuren la firma del Fomilenio. El segundo Fomilenio está ahí, lo aprobaron ya hace más de 6 meses y no se firma todavía. Y ese programa es para la zona de donde viene una gran parte de la inmigración al país, porque precisamente es una zona de bastante pobreza. Por el mismo día que el vicepresidente Biden estaba en Centroamérica, también el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, estaba en Texas y ella anunció un nuevo plan de parte de la Casa Blanca que supone agilizar las deportaciones, analizar de manera mucho más expedita quiénes de estos niños o menores pueden acceder a un programa de asilo o a un programa de visa humanitaria en el caso que hayan sufrido violencia o que hayan sido traficados por traficantes, valga la palabra, de personas.
Pero la idea de esto es deportar a estos jóvenes de la manera más rápida posible. Otra gente como el senador Menéndez decía que si eso se hace, esto va a crear una especie de rueda de caballitos, que por una puerta van a entrar y por otra van a salir. ¿Usted cree que es la solución de este problema, deportar a estos jóvenes de manera rápida? Mire, lo pueden hacer porque las leyes de Estados Unidos permitirían, si es que tienen el suficiente número de fiscales y de jueces de migración, que no los tienen, ¿verdad? Y creo que no los podrán improvisar en una semana. El problema no se resuelve por la vía estrictamente represiva, claro, sea judicial o sea directamente la policía. Hay una parte que va a ser represiva, deportaciones van a seguir haciendo todos los países, como lo hace el nuestro. Eso no le resuelve, porque les va a pasar la famosa rueda de caballito. Mire, los coyotes ahorita, por los $7,500 que están cobrando, están dando 3 oportunidades para entrar. Porque como saben que la policía de la frontera ha mejorado mucho su sistema de detectarlos, entonces dan 3 oportunidades. Y eso se aplica no solo a los menores, se aplica a los adultos. Claro. Le da esta garantía, si quiere, ¿no? Un buen porcentaje de los adultos que agarran ahí en la frontera es segunda y hasta tercera vez que han intentado entrar, ¿ya? Claro. Esa es la realidad, entonces los podrán deportar, pero van a querer volver, ¿ya? Entonces, ¿por qué no pensamos en una alternativa? Hay un grupo de menores que tienen una razón de reunión familiar, ¿ya? Pero hay otros que no lo tienen, ¿ya? ¿Por qué no enfrentamos claramente la cuestión de reunificación familiar? Establecemos una vía correcta, no utilizando formas no legales para entrar al país, para que las familias estén reunificadas. Si el presidente dice que es una emergencia humanitaria, lo más humanitario que hay es reunir a la familia. Y eso quitaría una enorme presión sobre el problema de las deportaciones y por otra parte permitiría distinguir claramente. Nosotros creo yo que también en nuestros países tenemos que intensificar nuestro control sobre la salida de menores. Claro. Pero fíjate que a veces los menores, los coyotes, como saben eso, los sacan por puntos ciegos. Es decir, que El Salvador ni siquiera se entera de que, estos niños salen. ¿Por qué? Porque lo sacan de esa manera del país. Pero creo que allí podemos mejorar y avanzar. Entonces, si por un lado la gente que realmente tiene el hijo en El Salvador desde hace 8, 10, 12 años y quiere ya reunir su familia, le permitimos una vía correcta para hacerlo, ¿ya? Y por otra parte, intensificamos los controles en el país, yo le aseguro que esta ola se va a reducir. No se va a acabar el problema, porque el problema tiene raíz estructural, pero sí lo podemos volver manejable para que no cree estas situaciones en los Estados Unidos.